Video 3 sobre capacidad de producción. ¿Por qué deberíamos analizar la necesidad de exponer la capacidad ociosa? En muchas empresas que tienen excedentes de capacidad en sus plantas de producción, redes de distribución, personal de comercialización y de otras áreas. Por lo cual, el seguimiento por separado de los costos de las capacidades utilizadas y no utilizadas conduce a una mejor comprensión de los costos asociados en cada una de ellas, lo cual permitiría a la dirección o a la gerencia tomar acciones o medidas para tratar de reducir el costo de esas capacidades no utilizadas. Por lo tanto, la exposición de la capacidad ociosa de producción, o sea, aquella capacidad de producción no volcada a los objetivos de costeo realmente obtenidos, es un costo de la empresa como un objetivo de costeo en sí mismo. Había de ejemplo, hace muchos años, en la crisis financiera de los años 2002-2003, un hotel le surgió la necesidad de analizar el costo de una habitación ocupada y el costo de una habitación vacía. O sea, el costo de tener una habitación vacía era el costo de la capacidad no utilizada, del cual surgió un trabajo de monografía de grado muy interesante en el cual ese costo de la capacidad no utilizada variaba en los periodos en función con el grado de utilización de la misma. A mayor grado de utilización de la capacidad, o sea, mayor cantidad de habitaciones vendidas, el costo de las habitaciones no utilizadas bajaban por efectos de una mejor eficiencia en la utilización de los demás servicios del hotel. Si volvemos a repasar las gráficas de capacidades, vamos a comparar para definir la capacidad ociosa como la diferencia entre la capacidad práctica máxima que dispone la empresa con respecto a la capacidad real de producción. La diferencia entre la capacidad práctica máxima y la capacidad real de producción, o sea, el volumen real de producción obtenida, es la capacidad ociosa total de la misma. ¿En qué casos sería interesante o en qué tipos de empresas sería interesante exponer las mismas? En aquellas empresas en que haya una alta proporción de costos fijos con respecto a los costos totales de producción y en el cual haya una utilización baja de las capacidades de los recursos, por problemas de demanda, por problemas de crisis sanitaria como las que estamos teniendo actualmente, o por otros motivos, haya una variabilidad importante en el uso de la capacidad. Por lo cual, cuando sea relevante la capacidad ociosa, es interesante la exposición separada de la misma y no volcarla al costo de los objetivos productivos alcanzados. Podemos definir la capacidad ociosa total como la capacidad de producción no utilizada y es la diferencia entre la capacidad práctica máxima posible de ser alcanzada y la capacidad real, que es la producción realmente obtenida. La capacidad ociosa total la podemos dividir en dos componentes según el momento en que se conozca o se defina la misma. Como capacidad ociosa anticipada, como concepto ex ante, comparamos la capacidad presupuestada que prevemos obtener en el periodo de tiempo futuro con respecto a la capacidad práctica máxima. Entonces, la diferencia entre la capacidad práctica máxima y la capacidad presupuestada es la capacidad ociosa anticipada. Luego, podemos expresar la capacidad ociosa operativa como componente de esa ociosidad total, expresada como la diferencia entre la capacidad presupuestada, concepto ex ante, y la capacidad realmente obtenida. La diferencia entre la capacidad presupuestada y la capacidad realmente obtenida es la capacidad ociosa operativa. A modo de repaso, podemos mencionar que la capacidad ociosa anticipada es la capacidad que se conoce y se define en el momento en que se fija el nivel de actividad en el cual se prevé operar. Determina aquella porción de costos fijos estructurales y operativos que no será utilizada o transferida a los costos de producción. Es un concepto ex ante, mientras que la capacidad ociosa operativa surge como diferencia entre el nivel real de actividad alcanzado y el fijado como objetivo o presupuestado, y mostrará el desaprovechamiento adicional de los costos fijos.